Bajo la atmósfera de un siglo XIX sombrío y triste, austero y restrictivo para las mujeres, nace Antonia María de Oviedo y Xontal, una mujer que experimenta un verdadero cambio en su vida. Su personalidad rompe con el patrón de su propia época, una mujer inteligente, sumamente instruida, con una gran sensibilidad por lo que acontece a su alrededor. Hija, maestra, educadora, madre fundadora de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, una mujer sin duda avanzada a su tiempo, llena de amor. ¿Dónde nace Antonia María de Oviedo? ¿De dónde le viene su educación? ¿Cómo vive su adolescencia y su juventud? ¿Cómo se convierte en esa mujer? Vamos a conocer su historia. Nos encontramos en Lausana, ciudad y comuna de Suiza, capital del cantón de Vaud. Una ciudad que el 16 de marzo de 1822, a las 2 de la madrugada, vio nacer a nuestra querida Antonia María de Oviedo y Xontal. En la calle San Pedro, número 20. Esta calle desapareció en el año 1908, cuando se formó la nueva calle de La Paz. El emplazamiento de la casa de Antonia debía de estar en el número 14 de esta nueva calle. La ciudad de Lausanne está ubicada sobre una pendiente que desciende desde las colinas de la meseta suiza hasta la ribera norte del lago Le Mans, un lago que tiene 80 kilómetros de largo y 13 kilómetros en su parte más ancha. En su obra Recuerdos de Suiza, Antonia relata así su ciudad natal. La ciudad está construida como anfiteatro, en la vertiente meridional de una cadena de montañas, poco elevadas, cubiertas de verdor y separadas por frescos y agradables valles. Ahí, colocada sobre las tres colinas, resulta graciosa y pintoresca. Parece dominarlo todo desde su altura. Sus calles estrechas conducen por rápida vertiente o por larga escalera a una plaza elevada o a las bajas esplanadas que separan las colinas y ofrecen a cada instante un paisaje nuevo. El 24 de marzo de 1822, Antonia es bautizada en la capilla de San Esteban con los nombres de Antonia María, Victoria y Juana. Esta capilla, que ya no existe, fue un espacio cedido a los católicos, anglicanos y protestantes para celebrar sus diferentes cultos. En esta capilla fue bautizada nuestra querida Antonia María de Oviedo, siendo sus padrinos María Magdalena de Pierre y Juan Bautista Federico Ansley, y fue bautizada por el padre Aebi. Justo donde yo me encuentro ahora,
Está muy cerquita de donde estaba esa capilla. Le 20 mars 1822 a comparu Jean-Baptiste de Frédéric Asely, âgé 64 ans, lequel a déclaré que le 21 mars de cette année, à 2 heures du matin, est né à Lausanne un enfant du sexe féminin, fille d'Antoine-Marie d'Oviedo, âgé de 30 ans, de Séville en Espagne, domicilié à Cadix, et Suzanne Chantal, sa femme, lequel choisira les prénoms Antoine-Marie, Victoire, Jean. Subimos por las escaleras del mercado, un enlace directo y abrupto entre la plaza de la Palut y la catedral. Su existencia se menciona desde el siglo XIII y su forma actual se remonta a los años 1717-1719, por lo que Antonia debió de subir también por ellas. Al salir de las escaleras nos encontramos con la Catedral de Notre Dame, un edificio construido en el siglo XII y completado en el XIII, de piedra tallada y estilo gótico, que reemplazó a varios edificios religiosos anteriores y que fue consagrada a la Santísima Virgen María bajo el título de Nuestra Señora el 20 de octubre de 1275, en presencia del Papa Gregorio X. Con la adopción de la Reforma Protestante, el edificio fue dedicado en 1536 al culto de la Iglesia Reformada Suiza. En el interior de la catedral nos encontramos por todas partes esculturas, columnas y admirables cornisas. Tiene 3 amplias naves. La central termina en un coro elevado, adornado de elegantes columnas, detrás del cual se juntan las naves laterales, grandes, hermosas, majestuosas, con sus ventanas elevadas, sus admirables vitrales y sus rosetones recortados. Vemos la Puerta de los Apóstoles, llamada así por las 12 estatuas que la adornan, que parece ser la entrada principal. Es un pequeño soportal cerrado por una verja con agujas doradas. Los 12 apóstoles parece forman la corte a la Reina de las Vírgenes, cuya imagen ocupa el centro. Este gran rosetón, que data del siglo XIII, contiene distintas imágenes en las que se representan diversos temas, como las 4 estaciones, los 4 elementos, los 4 ríos del paraíso, los 12 meses del año y los signos del calendario zodiacal.
Al salir de la catedral, nuestra vista se puede recrear, al igual que se recreó la de Antonia, en diferentes edificios, entre ellos el castillo de San Mario, que ahora veremos, del siglo XIII. El castillo de San Mario, actual sede del gobierno cantonal de Vaud, fue construido entre los siglos XIV y XV con el propósito de servir como residencia a los obispos de Lausana. Su denominación hace referencia a San Mario de Avenches, que fue el primer obispo de Lausana. A mediados del siglo XVI, Berna conquistó Lausana y el obispado fue secularizado. Antonia menciona en sus escritos la habitación del prelado. En ella existe una caja antigua estrecha, alta, con esculturas de roble. El respaldo derecho está apoyado sobre un enmaderado noble de estilo gótico. Cubre una puerta que conduce a una escalera oculta por donde los obispos pueden escapar. El edificio del ayuntamiento, cuyo imponente campanario domina la pintoresca plaza de la Palude, acoge aún hoy a las autoridades municipales. El arquitecto de Lausana, Abraham de Crousaz, lo construyó entre 1673 y 1675 sobre los cimientos de los ayuntamientos precedentes. Este importante centro de la vida de Lausana conjugaba en la época de Antonia diversas funciones. Como sede política, era al mismo tiempo el centro y el símbolo del poder urbano. Como sede económica, acogía en sus salas de la planta baja el mercado de trigo y como sede de defensa, las campanas de su campanario advertían de los peligros. Nos encontramos ante la Basílica de Notre-Dame du Valentin, primera iglesia católica construida en el cantón de Vaud entre 1828 y 1835. En ella, Antonia María de Oviedo hizo su primera comunión junto a 29 niños más. Era el 1 de junio de 1835. Je renouvelle les promesses faites au baptême. Je veux me conformer au maxime de Jésus-Christ mon Sauveur, vivre et mourir dans la religion chrétienne catholique. Je prends la ferme résolution de tout perdre et de tout souffrir plutôt que d'offenser Dieu mortellement. En una carta dirigida a su hija Antonia el 1 de junio de 1835, doña Susana le escribe: Mi querida Antonia, recibe en tu alma al dueño de todos los bienes.
a quien todo se le puede pedir con una intención pura y una fe viva. Te imagino toda de blanco, como una virgencita, y un tabernáculo viviente, donde el Señor reside. Haz lo que puedas para conservarle, y lo harás fácilmente, alejando de tu mente todos los pensamientos contrarios a Dios, al prójimo y a ti misma. Comulga tantas veces como lo desees. Conservarás la paz del alma y una verdadera y dulce alegría. Llegamos al puerto de Ouchy, al que hace referencia Antonia en sus escritos. Ouchy fue un pequeño pueblo pesquero que se incorporó a la ciudad de Lausana en el siglo XIX para servir como puerto de la ciudad en el lago Léman. En este lugar se encontraba un castillo construido en el siglo XII que protegía el puerto. Un siglo más tarde fue reconstruido y transformado en una residencia fortificada de los obispos, en especial para Guillermo de Varax. También fue utilizado como prisión. De todo ello nos habla Antonia en sus escritos. El castillo fue abandonado y su torre reducida a cenizas en 1609. Entre 1889 y 1893, el castillo fue reconstruido en el estilo neogótico con el fin de hacer un hotel fuera de él que perdura hasta la fecha. Entramos en la iglesia parroquial de Assens de Saint-Germain, un pueblo situado a 14 kilómetros de Lausana. Aquí se casaron los padres de Antonia un 20 de julio de 1819. Junio de 1835. 13 años de edad tiene Antonia María de Oviedo y Sontal cuando recibe la triste noticia de la muerte de su padre en Londres. Tras una larga enfermedad, acompañado en sus últimos años por su incondicional y perseverante esposa, doña Susana. Sombrío se presentaba el porvenir. El hogar ya no volvería a ser el mismo. La dificultad económica se palpaba, pero doña Susana, lejos de amedrentarse, toca algunas puertas, priorizando la formación intelectual y religiosa de su hija, el bienestar de la familia por encima de todo, con una gran confianza en la providencia de Dios. Con dificultad y tristeza, pero con mucha determinación y confianza, deciden trasladarse a Friburgo. Nos encontramos en Friburgo, pequeña ciudad de la Suiza occidental, capital del cantón de Friburgo. En ella, Antonia María estudió y trabajó. Situada en el camino entre Berna y Lausanne, Friburgo es una de las 3 ciudades bilingües de Suiza. En ella se habla francés y alemán. La mayoría de la población de Friburgo profesa la religión católica. Los patrones de la ciudad son San Nicolás de Mira y Santa Catalina de Alejandría. Es sede de la diócesis de Lausana, Ginebra y Friburgo, así como de la Universidad del Cantón,
la única universidad católica de Suiza. A partir del siglo XVI, numerosas comunidades religiosas se instalaron en Friburgo y en 1580 los jesuitas fundaron el Colegio Católico de San Miguel. El 20 de marzo de 1836, Antonia ingresa en el pensionado que dirigen las señoritas de Martanch. 2 meses después, escribe sus primeras poesías. En julio de 1838, Antonia sale del pensionado y escribe su regla de vida. Con el deseo de poner en práctica las enseñanzas, advertencias y ejemplos que he recibido hasta hoy, y de modo especial durante los 2 años que tuve la dicha de pasar en Friburgo, bajo la dirección del buen párroco, señora Evi, y de mis queridas maestras, las señoritas de Martanch, me propongo, antes de empezar un nuevo estilo de vida, no separarme nunca del camino de la virtud, de la religión y de la moral, y acudir a Jesús y a María en todas las situaciones, por difíciles que sean, con el objeto de obtener de sus sagrados corazones los consuelos y fuerzas que necesito. Para ello, tomo la firme resolución de seguir fielmente la regla de vida que me trazo, a fin de no vivir sino para Dios, aún en medio del mundo, e inspirar a la niña que me va a ser confiada estos mismos sentimientos. Con la gracia de Dios, prometo cada mañana al despertar ofrecer a Jesús y a su bendita Madre mis pensamientos, palabras y obras, y pedirles la gracia de cumplir bien mis deberes durante todo el día. Dos años más tarde, Antonia abre un pensionado en Friburgo, el cual tuvo que cerrar en 1846 ante los preparativos de la guerra civil que se avecinaba. Este estuvo situado en la calle Lausana. Antonia y su familia viven varios meses de penuria económica. El 15 de agosto de 1842, Antonia se asocia a la Cofradía del Corazón Inmaculado de María en la iglesia de Notre Dame. El 23 de junio de 1843, fiesta del Sagrado Corazón, hace voto de castidad por 1 año. La iglesia convertida en basílica es la más antigua de Friburgo. Se construyó a principios del siglo XIII. Pasó por importantes reformas entre los siglos XV y XVI y otra mayor en el siglo XVIII, en el que se hizo la fachada clásica. En su interior podemos contemplar un pesebre napolitano con 75 figurillas de cuerpo de paja, madera y cabezas de terracota. Nos encontramos en la Catedral de San Nicolás, un lugar en el que Antonia dedicó largos ratos de oración. Con predominio de estilo gótico, esta catedral fue edificada entre 1283 y 1490 sobre una primitiva iglesia de estilo románico.
pasó a ser colegiata en 1512. En 1615 se convirtió en sede episcopal y en 1924 obtuvo el título de catedral de la diócesis de Lausana, Ginebra y Friburgo. En el exterior destaca su campanario de 74 metros de altura, que asumió su aspecto actual en 1490. Este cuenta con 13 campanas realizadas entre los siglos XV y XVIII. También merece la pena detenerse a ver la portada con esculturas del siglo XV que representan el juicio final. En su interior destacan los órganos que reúnen características clásicas y románticas. El último de ellos fue realizado entre 1828 y 1834. Junto a la puerta principal se halla la capilla del Santo Sepulcro, con un grupo escultórico de 1433 que representa el entierro de Cristo. La ciudad está dividida en dos partes, alta y baja. Esta última fue paseada por Antonia muchas veces. Sus empinadas calles empedradas y adornadas con lámparas de hierro forjado, casas góticas apiladas en las laderas, 6 puentes y 12 fuentes históricas con nombres bíblicos, la mayoría de ellas, hacen de Friburgo un reconocido centro de arte y de historia. Además, en esta ciudad destacan sus pequeñas capillas, siendo la más famosa la Loreto Chapel, construida en 1648. En la época de Antonia, los ligorinos se hallaban presentes en la ciudad. La iglesia no existe actualmente, pero sí el nombre de la calle. En 1840, las señoritas de Martanch le escriben a Antonia sobre la preparación de las fiestas para celebrar la canonización de San Alfonso María de Ligorio. Nos encontramos junto a la catedral en la calle Puente Suspendido. En esta calle, en el número 106, vivía una de sus alumnas y amigas, Catalina Odet. En 1862 ambas se encontraron varias veces en Roma y posteriormente en 1883, siendo Antonia ya fundadora de la congregación, se hospedó en su casa tras un viaje realizado a Roma. El funicular se comenzó a construir en vida de Antonia, aunque ella no llegó a verlo, pues fue inaugurado en 1899. Este funicular es considerado monumento histórico, ya que se trata del único en Europa que usa las aguas residuales de la ciudad para poder funcionar, utilizando un sistema de contrapeso. El puente de Berna del siglo XVII, recorrido por Antonia María, es el primer puente construido en Friburgo. Regularmente renovado, es el último puente cubierto de la ciudad, con 40 metros de largo. Es de estilo gótico tardío, pero su estilo actual es barroco. Bajo él fluyen las aguas del río Sarín, que rodea el casco antiguo de la ciudad de Friburgo.
Agosto de 1838. 16 años de edad tiene Antonia María de Oviedo y Xontal, una niña convertida ya en mujer, con una esmerada educación, instruida tanto en religión y moral como en ciencias. Además de francés y alemán, sabe hablar inglés e italiano y dominaba la historia, la geografía, la pintura y la música. Llamaba la atención sobremanera su amplia formación, tanto que recibe su primera oferta de trabajo, ser institutriz de la hija de una familia española, los marqueses de la Romana, familia noble afincada en Ginebra. Antonia María de Oviedo comienza así una nueva etapa en su vida, con la esperanza de poder devolver a su madre una parte de todo lo que doña Susana había hecho por ella. Ambas emprenden camino hacia Ginebra. En agosto de 1838, Antonia llega a Ginebra con su madre. Ambas tomaron una barca para pasar el Ródano. En la otra orilla les esperaba el coche de la casa de los marqueses de la Romana. Antonia vivió con ellos primeramente en el castillo Bouquet, en Sécheron, cerca de Ginebra, antes de partir con la familia hacia Milán y Florencia. Ginebra es una ciudad de Suiza que se ubica en la punta sur del extenso lago Léman. Rodeada de las montañas de los Alpes y el Jura, la ciudad tiene vistas del Mont Blanc. Contemplemos este chorro de agua que puede alcanzar una altitud de 140 metros. Es el emblema de Ginebra y una de las fuentes más importantes del mundo. Situado en el lugar en el que el lago Léman desemboca en el río Ródano, es visible desde toda la ciudad. La fuente original de 1886 era más pequeña y no estaba pensada como atracción turística. Una compañía que bombeaba agua bajo presión para hacer funcionar las máquinas en las industrias artesanales de la ciudad, colocó una válvula en una de las tuberías para controlar mejor la reducción de la presión en la tarde, cuando la demanda disminuía. El chorro alcanzaba una altitud de solo 30 metros cuando se abría la válvula. Las autoridades de la ciudad vieron el potencial turístico de la fuente y la desplazaron a su posición actual en 1891. Nueve años han pasado desde que Antonia María partió de Ginebra para ejercer como institutriz de Rosalía Caro, la hija de los marqueses de la Romana, durante 2 años en Italia y posteriormente como directora de un pensionado en Friburgo. Durante estos años, la agitación política en Suiza ha ido creciendo. Se avecinaba la primera y única guerra civil de Suiza, la Guerra del Sunderbund, que tuvo lugar en 1847. Comienzan meses de penuria y desconcierto, días llenos de horror. El presente se tiñe de negro, el futuro se vuelve sombrío. Pero llega una sorprendente propuesta. El embajador de España en Berna
solicita los servicios de Antonia María de Oviedo en la corte española, como preceptora de las hijas de María Cristina de Borbón y el duque de Riánsares. Con muchas dudas y miedos, finalmente Antonia María firma el 25 de enero de 1848, con 26 años de edad, el contrato con el duque de Riánsares y, despidiéndose de su madre, embarca en Ginebra rumbo a España, sin imaginarse que esta sería la última vez que vería a su madre con vida. Doña Susana muere de forma inesperada 9 días más tarde en Friburgo. Antonia María aún no había llegado a España, esa tierra que le haría cambiar su destino, esa tierra que la convertiría en la Madre Antonia. Pero esta historia forma parte de otro viaje.